Dios les bendiga, amados hermanos. Agradecemos al Señor la oportunidad que nos concede una vez más de poder llegar hasta sus hogares a través de este medio. Queremos decirle en este día que estamos contentos de saludarles a la Iglesia del Evangelio Completo Alfa y Omega y también a su pastor Agustiniano Cruz. Les envía muchos saludos a su esposa, la hermana Mabel. También pues reciban saludos de ella. Como les decía al principio, él no puede estar con nosotros, pero muy pronto ya estará llegando también a sus hogares con la enseñanza doctrinal. Queremos decirle que, bueno, en este día tenemos un tema muy especial para cada uno de los oyentes. El tema va a ser cómo orar en tiempos de prueba, pero bueno, antes queremos dar algunos anuncios que como iglesia solemos dar cada vez que nos reunimos. Hay cosas que queremos recomendarles, hermanos, que es muy importante. Queremos decirles que ahora, pues, como la mayoría está en casita por la situación que estamos pasando, queremos decirles que siga leyendo las Escrituras. Recuerde que el pastor nos hace llegar a nosotros este volante donde está la secuencia de cómo leer la Biblia en un año, y siempre seguimos dándole esa recomendación. Ustedes saben de que es la única manera que nosotros podemos mantenernos, podríamos decir, conectados con el Señor, leyendo las Sagradas Escrituras. También queremos decirles en este día que durante todo este mes, como hemos tenido actividad dentro de la iglesia, omitimos pues a felicitar a los hermanos que cumplieron años en el mes de marzo. Y pues la hermana Elena Arias, Daniel Polanco, Luis Edgardo Blanco, Ilay Cruz, Tracy Mejía y la hermana Dora Palencia estuvieron de cumpleaños en este mes de marzo. Así de que, bueno, felicidades a ellos. Sabemos que pues, estamos pasando una situación donde no hay tal vez mucha celebración, pero queremos darle pues las gracias al Señor porque ellos pudieron cumplir sus años de vida. Así es de que, bueno, queremos también agradecer, y bueno, esto es muy también particular. Queremos agradecer al hermano Mauricio Palencia, que está en las cámaras, para poder hacer esta filmación y poder llevarla a los hogares de todos los hermanos que están en sintonía de este programa. Entonces, como les decía al principio, vamos en este día a estudiar la palabra del Señor. El tema es cómo orar en tiempos de prueba. Realmente estamos pasando una prueba difícil, y entonces vamos a ver cómo nosotros podemos orar en este tiempo donde estamos pasando esta situación, y bueno, y tenemos que saber orar, porque a veces nuestras oraciones tienen que ser de acuerdo a la doctrina, de acuerdo a lo que dice la Sagrada Escritura. En San Juan capítulo 17, ahí está la primera cita bíblica, pero antes de leer las Escrituras, y vamos a orarle al Señor, porque queremos que el Señor nos dé la dirección, ¿verdad? Para poder predicar su palabra conforme a su voluntad. Entonces vamos a hacer una oración, y así pues vamos a estar leyendo San Juan capítulo 17. Oremos. Padre, te bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Damos gracias porque nos has concedido otra oportunidad más de estar, Señora, en los hogares a través de este medio, y queremos darte las gracias, Señor. También queremos darte las gracias, Señor, porque tú nos has guardado en toda esta situación que estamos pasando, Señor, en esta prueba, Señor. No nos ha faltado nada, no nos va a hacer falta nada, porque tú estás con nosotros. Señor, gracias por la sangre de Cristo, Señor, con la cual estamos cubiertos, Señor, y Padre Celestial, a ti sea la gloria por todas las bendiciones. Gracias, Señor. Permite que en esta hora, Señor, Padre Celestial, tu Espíritu sea el que nos guíe a estudiar estas Escrituras en el nombre de Jesús. Amén. Decía que vamos a leer San Juan capítulo 17. Entonces, San Juan capítulo 17, versículo 1, dice la Escritura: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo,
para que también tu Hijo te glorifique a ti. Versículo 8 del mismo capítulo 17. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Ahora el versículo 12 del mismo capítulo. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Ahora el versículo 15 del mismo capítulo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Esa es la primera cita, ¿verdad? San Juan capítulo 17. Ahora, en Lucas capítulo 11, versículo 1, versículo 2. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces decía al principio, ¿verdad?, que cómo orar en tiempos de prueba, y de alguna manera todos oramos. Y, bueno, es un deber de orar, porque por las situaciones que están a nuestro alrededor, la Escritura nos dice que debemos de orar. Algunas veces unos oramos y a veces pretendemos orar de una u otra manera. Ahora, tristemente, y lo digo con pesar y también con respeto, que algunos no oran, sino que algunos rezan. Entonces, por eso es que es importante que nosotros vayamos a las Escrituras para poder darnos cuenta realmente cómo debemos de orar. Y entonces ahí es donde el capítulo 14 más bien de San Juan, el capítulo 14 de San Juan nos da la pauta cómo debemos de orar. Vamos a San Juan capítulo 14, versículo 13 y versículo 14, y dice la Escritura: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, lo haré. Entonces aquí en este versículo encontramos a quién debemos de orar. Ese es el primer punto, a quién debemos de orar. Entonces la Escritura de San Juan dice que nosotros debemos de orar al Padre en el nombre de Jesús. Dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, lo haré. También en San Lucas capítulo 11, la lectura antes leída también, el versículo 2 de Lucas 11, y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, aquí encontramos, hermanos, para comenzar, encontramos a quién dirigirnos cuando vamos a orar. Cuando vamos a orar tenemos que dirigirnos al Padre, y tenemos que orar en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, una de las cosas interesantes en ese capítulo 11, versículo 2, es que dice la Escritura: hágase tu voluntad. Entonces oramos al Padre en el nombre de Jesús, pero que se haga la voluntad del Señor en todas nuestras peticiones. Y eso es importante que nosotros podamos tener en mente en nuestro corazón. Ahora, hay algunas situaciones que, como les decía al principio, que algunos pretendemos orar, o algunos rezan, y es de que aquí vamos a examinar a la luz de las Escrituras cómo oramos nosotros. Y es que ciertamente, ya de acuerdo a las Escrituras, hay oraciones nuestras que no llegan al Padre, o si llegan al Padre Él no puede responder, o sea, no califican. Son peticiones, son oraciones, son plegarias que no califican para que Dios las considere como peticiones, como necesidades nuestras. La Escritura en Santiago capítulo 4, dice la Escritura en Santiago capítulo 4, versículo 3 y versículo 4: pedid y no recibid, porque pedid mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo
es enemistad contra Dios. Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, aquí nos da la impresión de que esta palabra, este último verso, quiere decir que nosotros como que si lo que pedimos, la mayoría de las cosas que pedimos están asociadas con el mundo, o sea, como para también nosotros participar o divertirnos con el mundo, y como el mundo se divierte, entonces nosotros tenemos que tener sumo cuidado cuando nosotros oramos al Señor, porque Santiago dice que nosotros pedimos mal y que pedimos para gastar nuestros deleites. Entonces nuestras oraciones tenemos que primero pasarlas por el filtro de la Escritura para que así nosotros podamos orar de una manera mejor, una manera que agrade al Padre, una manera que el Padre nos pueda responder a nuestras oraciones, porque en esta, pues, imagínense ustedes que dice que oramos mal y que oramos pues para gastar en los deleites del mundo, y bueno, como leíamos el versículo anterior. Entonces, ahora, las oraciones tienen que ser específicas. Si bien es cierto, pues de alguna manera a veces hacemos oraciones generales. Cuando decimos generales es por las necesidades como en el momento actual. En el momento actual, pues el planeta entero, el cosmos entero ha sido alcanzado por esta plaga, por este virus. Entonces, nosotros estamos para interceder. Recuerden que el Señor Jesús dijo, la Escritura dice acerca de Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, hermanos, no somos egoístas, no pensamos egoístamente solo en nosotros, sino estamos pensando en la necesidad de las personas que pues, están pasando alguna situación. Como en esta ocasión, pero también, bueno, como ha pasado anteriormente, o como cosas que vendrán en el futuro. Nosotros somos personas que debemos de interceder por la necesidad, pero tenemos que orar de una manera específica al Señor, y sobre todo yendo al versículo de Lucas capítulo 11, versículo 2, que dice que se haga la voluntad del Señor. Ahora, hay algo que es importante y definitivo para darle sentido a este mensaje, para ir entendiendo cuál es el propósito de este mensaje. Una es cómo oró Jesús. Y entonces cuando nosotros vamos a la Escritura a ver cómo oró Jesús, en San Juan capítulo 11, versículo 35, nos da una idea cómo Jesús oró cuando él estaba viendo la necesidad del prójimo. Dice la Escritura en San Juan 11:35, Jesús lloró. Y esto está refiriéndose a ustedes saben, cuando Lázaro estaba muerto, sus hermanas empezaron a rogarle, ¿verdad? Todas las personas que estaban alrededor de él empezaron a pedirle al Señor, a decirle al Señor que Lázaro había muerto. Y entonces la Escritura dice que Jesucristo lloró. Y esto es muy importante, que nosotros podamos entender que Jesús cuando oraba, él oraba con el alma, era su alma. Él no estaba viendo sus necesidades físicas, sino él estaba orando con el alma, o sea, ponía todo su ser en la oración. Entonces, por eso vemos que más adelante, pues unos versículos adelante, vemos que Lázaro resucita y él le dice al Padre, yo sabía que tú me escuchas, yo sabía que tú me oyes, lo dije por causa de la multitud. Él tenía seguridad porque él oraba con el alma, él ponía todo su ser en la oración. Ahora, Jesús fue específico en la oración, y ese es otro punto muy importante, hermano, que Jesús fue específico en la oración. Y vamos a ir a San Juan capítulo 17, el versículo 9. Mire usted San Juan capítulo 17, verso 19, dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Jesús hizo, hermanos y hermanas, oraciones específicas. En este caso nosotros vemos que Jesús está orando por aquellos que habían recibido la palabra, por aquellos que habían recibido el Evangelio, por aquellos que se habían convertido al Señor, aquellos que habían decidido seguir a Cristo, tenían a Jesús intercediendo por ellos. Y dice San Juan 17, versículo 8, hay un versículo atrás del que leímos anteriormente, San Juan 17, 8, porque las palabras que me diste les he dado,
y ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Entonces miren ustedes que la oración fue específica por aquellos que habían recibido la palabra del Señor, aquellos que habían creído en la palabra del Señor, y entonces la oración de Jesús fue específica. Y aún más, hermanos, sabemos que Jesús oró, como les decía al principio, oró por Lázaro, ¿verdad? Oró por sus discípulos, por los que habían creído, pero quiero decirles a la iglesia de que Jesús sigue intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. Estamos pasando pruebas, estamos pasando una situación difícil, pero quiero decirles que Jesús está a la diestra del Padre, y la Escritura dice en Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Estamos pasando pruebas, somos parte de la prueba, porque estamos aquí en este mundo, somos parte de la prueba, pero quiero decirle de que el Señor está intercediendo por nosotros. Hay un versículo en San Juan también que dice, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Eso es muy importante que nosotros podamos darnos cuenta que aquí vamos a permanecer hasta que el Señor dé la orden que nosotros partamos a su presencia. Mientras estamos aquí somos parte de las pruebas, somos parte de todo lo que está pasando aquí en la tierra, pero con una diferencia: Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Fíjense que el apóstol Pedro iba a pasar una prueba difícil, y Jesús se enfrentó a Pedro y le hizo saber que él iba a pasar una prueba. En Lucas capítulo 22, versículos 31 y 32, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí el Satanás os ha pedido para zarandearnos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces, hermanos, miren ustedes, aquí encontramos de que Jesús enfrenta a Pedro y le dice: mira, vas a pasar una prueba o vas a pasar pruebas. Estás expuesto a las pruebas van a venir a tu vida. No las puedes evitar, vas a ser probado. Pero yo he orado por ti. Jesús garantizó que Él ora por nosotros, que vamos a enfrentar todas estas situaciones, pero que Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, como decía al principio. Pero también a Pedro le dejó saber que aunque Él estaba intercediendo, aunque Él había orado al Padre para que su fe no faltara y que Él iba a ser fuerte, que Él iba a pasar todo lo que estaba por venir, le dio a Pedro una responsabilidad, la responsabilidad de confirmar la fe en sus hermanos. Y eso es lo mismo, hermanos, la misma responsabilidad para nosotros. Tenemos al Señor que intercede por nosotros. Él está a la diestra del Padre, intercede por nosotros en las pruebas, sabemos que Él está con nosotros. Pero tenemos una responsabilidad de nosotros, hermanos, fortalecer la fe de los hermanos. Orar por ellos, interceder por ellos, y también, hermanos, compartir las escrituras con ellos, darles ánimo, decirle: hermanos, la prueba es difícil, pero Dios está con nosotros, de esta vamos a salir. Entonces, hermanos, Pedro fue responsable, y esa responsabilidad también es nuestra, que nosotros podamos darnos cuenta de que es nuestra responsabilidad. Tenemos la protección, Dios está con nosotros, pero somos responsables de fortalecer la fe de los hermanos. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, dice la Escritura: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Mire usted qué tremendo. Entonces, hay una advertencia, hermanos, de que hay momentos de que van a venir las pruebas a la tierra, hay momentos que han de venir las pruebas a la tierra, pero la Escritura nos advierte
pero al mismo tiempo nos dice que guardemos la palabra del Señor, entonces que el Señor nos va a guardar a nosotros. Somos responsables, tenemos que ser fieles, hermanos. Ahora más que nunca tenemos que ser fieles. Y ojalá que siempre sigamos siendo fieles, no solo ser fieles en la hora de la prueba, porque es como sería una fe acondicionada a la situación que estamos pasando. No, tiene que ser una fe diferente, una fe ahora, mañana y siempre, una fe en el Señor, que amemos al Señor siempre. No que, bueno, nuestras oraciones o nuestros ruegos, nuestras peticiones sean porque, bueno, en este momento es difícil, hemos perdido el trabajo, el virus nos puede llegar, o sea, hay muchas cosas. No, la fe, nuestra fe tiene que ser una fe permanente, una fe estable. Entonces dice, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Entonces no ignoramos que hay pruebas que son para el mundo entero. Hay pruebas individuales, hay pruebas parciales, pero hay pruebas que son para todo el mundo. Entonces tenemos que entender que eso cumple un propósito de Dios. Ahora, si me dejan, podemos decir, hacer una aplicación y concluir este mensaje. ¿Cómo debemos de orar? Como decía al principio y como dice el título del tema, tenemos que ser sabios. Tenemos que ser muy sabios. La misma escritura dice en Romanos 8:27 que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces necesitamos la sabiduría del Espíritu de Dios para hacer nuestras oraciones. No tienen que ser solo palabras, porque esas palabras, como decía al principio, son como rezos. Tenemos que orar guiados por el Espíritu de Dios, y tiene que ser como las oraciones que hacía Jesús, con todo el alma. Si oramos por nosotros, oremos que se haga la voluntad del Padre. Por ejemplo, ahorita podemos orar, quita, Señor, el virus, quita el virus, quita el virus, quita el virus. Pero ¿por qué lo va a quitar? ¿Por qué lo va a quitar? Tenemos que pensar en que nuestra oración sea una oración de acuerdo a la voluntad del Señor. O sea, recuerden ustedes que las pruebas que nosotros pasamos nos promueven a otro nivel. Después de la prueba nosotros nos formamos más. Las pruebas nos forman, decía el apóstol. Es necesario que a través de muchas pruebas y tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Entonces tenemos que orar, hermanos, no tanto que, como decía al principio, que se quite el virus. No. Tenemos que orar más bien para que el mundo se convierta al Señor. Recordemos que la oración de Jesús en un momento fue específica para los que habían creído, para los que habían recibido la palabra. Entonces es necesario que nosotros podamos orar así también, que el mundo se convierta al Señor. No tanto que el mundo, ahora mismo el virus sea quitado y entonces que el mundo sigue en lo mismo, el mundo sigue en sus fiestas, el mundo sigue en su paganismo, el mundo sigue haciendo lo que el mundo acostumbra a hacer. No, nuestra oración tiene que ser, Señor, hágase tu voluntad. Yo ruego que el mundo se convierta a ti. Yo ruego por mi vecino, yo ruego por esta nación, yo ruego por mi país. Que el mundo se convierta al Señor. Esa debe ser nuestra oración, porque Dios cumple un propósito. Ahora, amado amigo, usted que escucha, recuerde, la oración para que sea eficaz, para que produzca, para que haga fruto, tiene que ser al Padre, a nadie más. A nadie más tenemos que orar. Quizás por mucho tiempo usted, sin leer las Escrituras, ignorando las Escrituras, usted ha orado, ¿verdad?, a otras personas. Yo quiero decirle que al único que debemos de orar es al Padre. En el nombre de Jesús, como comenzamos esta enseñanza. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo será hecho. Entonces, debemos de orar al Padre en el nombre de Jesús. No ore por nadie más. No. Usted sea sabio en su oración. Ore al Padre en el nombre de Jesús y Él va a cumplir su promesa conforme a su voluntad. Esta ha sido la enseñanza de este día. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Cualquier información que necesite en la pantalla estará apareciendo
el nombre, el teléfono de la iglesia, ¿verdad? El nombre de Pastor Justiniano Cruz. Para nosotros ha sido un placer estar con ustedes a través de esta enseñanza. Vamos a hacer una oración para despedirnos de esta parte de la enseñanza. Padre, te bendecimos en el nombre de Jesús, damos gracias porque tú nos has concedido la oportunidad, Señor, de exponer esta enseñanza. Señor, cómo debemos de orar para que tú recibas la oración, para que tú des respuesta a nuestras oraciones. Señor, y en relación con el mundo, Señor, que el interés, Señor, nuestro es que el mundo se convierta a ti, porque también es tu deseo. Tú no quieres, Señor, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Te damos gracias por esta mañana, te bendecimos, Señor, y a ti te damos la gloria en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a orar para recibir la bendición sacerdotal que acostumbramos en la congregación. Siempre oramos despidiendo a los hermanos, también a los amigos. Como en esta oportunidad sabemos que hay amigos que han escuchado esta enseñanza, y queremos también que el Señor les dé la bendición a ustedes. Hay dos porciones de la Escritura, una en el Antiguo Testamento y una en el Nuevo Testamento. A ambas le vamos a dar lectura para que ustedes se queden con estas dos bendiciones y conserven esta porción de las Escrituras en su corazón. En Números capítulo 6, verso 24, dice la Escritura: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Como también el apóstol Pablo bendijo a la iglesia en 2 Corintios capítulo 13, versículo 14, y dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Reciban la paz, la bendición del Señor en esta hora, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.